Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, los míos, como lo prometido es deuda, una vez más me puse el equipo al hombro, una vez más me puse la 10 y emprendí mi travesía a los cines, esta vez para ver Zootopia 2, para venir a contarles el chismecito completo, como corresponde. Y antes de seguir, aviso por las dudas que, bueno, esta, como es una película de Disney y está dirigida a los niños, esta reseña va a tener algunos spoilers porque, como mamá, puedo entender que hay algunos padres que estén un poco preocupados por el contenido que consumen sus hijos y quieren saber si los pueden llevar sin ningún problema o si tienen que tener algún tipo de precaución al respecto. Porque bueno, digamos que Disney, digamos que la Casa de Ratón, se ha ganado la fama de hacer cosas un tanto cuestionables y de meter cosas que no deberían en el contenido para niños. Y esta no es la excepción. Ahora bien, para los furros veinteañeros y treintañeros que siguen viviendo esa adolescencia eterna y que ahora simplemente porque está de moda son fans de Zootopia, vayan a ver esta película sin ningún problema porque van a tener todo el fanservice que quieran. Y ahora vamos a ver qué más tiene esta película, pero antes, si disfrutas del contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta y un comentario, Sara, que me ayudas una banda, así que muchas, pero muchas gracias. Bien, yo tengo todo anotado acá para no olvidarme de nada. Y hablando en serio, yo fui a ver esta película con las expectativas por el suelo y a la red defensiva, no se los voy a negar. El hecho de que los críticos celebraran, como vimos hace unas semanas, que la película iba a tener un comentario social oportuno y que iba a tener además humor oscuro y más adulto, y que como vimos en el tráiler también íbamos a ver el regreso de los reptiles con una situación similar a la de los inmigrantes, la verdad es que no me gustaba para nada. Entonces, la película es como si mirás Zootopia 1, se trata de un político que de alguna manera alienta a diferentes grupos de animales a pelearse entre ellos, pero sin conexión con la vida real. Zootopia 2, en cambio, es bastante diferente y en cuanto a calidad narrativa no es tan buena como la primera película. Y sí, como siempre, vi la primera película antes de ir al cine para tener todos los recuerdos mucho más frescos y poder compararlas mejor. Entonces, ¿Zootopia 2 es mala? No, no es mala. En realidad no es una mala película. Yo diría que es una película para niños, como para niños de más de 10 años. De todos modos, la historia empieza con Nick y Judy que acaban de resolver un crimen y ahora son parte de la fuerza policial, pero sienten que necesitan probarse a sí mismos porque son nuevos y porque son pequeños comparados con los otros que forman la fuerza policial, que son como más grandotes y corpulentos. Y entonces hay un anillo de contrabando y se intentan usando sus habilidades para capturar al contrabandista, pero al mismo tiempo destruyen la mitad de la ciudad, así que son degradados de cierta manera. Y por supuesto, la degradación no es suficiente porque si esto hubiera sido así, la película terminaba en 15 minutos. Entonces, inmediatamente parece algo mucho más grande y mucho más grave que hace que la degradación sea simplemente el comienzo de sus problemas. ¿Y qué es eso? Bueno, ellos descubrieron una conspiración en Zootopia sobre los reptiles. Los reptiles fueron exiliados hace mucho tiempo y Nick y Judy ahora tienen la misión de descubrir qué pasó y por qué han sido exiliados y si hay alguna manera de traerlos de vuelta a Zootopia. Esta mafia o esta conspiración, como quieras llamarlo, involucra a los linces. También involucra el MacGuffin, conocido como una patente, que es básicamente el objeto que todos buscan y que mueve la historia hacia adelante. Entonces, Zootopia tiene todos estos muros que separan diferentes tipos de animales, que recrean diferentes tipos de condiciones climáticas, que son más adecuadas para esos animales y alguien inventó eso. Y eso fue la familia Lynx. Pero, ¿realmente lo inventaron? Hay como un pequeño giro en la historia como pasó en la primera película. De nuevo, no es tan buena como la primera, pero creo que en realidad es justamente porque ya lo vimos en Zootopia 1. Es un déjà vu constante. Ahora, en cuanto al ritmo, también está bastante bien equilibrada. Al principio es bastante rápida y como mucha acción, y luego hacia la mitad de la película, cuando empieza el segundo acto, todo se ralentiza y se pone más profundo. Como pasó con la primera película, y trata algunos temas como la discriminación, los prejuicios, el poder de las corporaciones y cómo estas toman decisiones que afectan a grupos enteros. Y acá es cuando realmente profundizan un poco más en el desarrollo de los personajes. Ellos no son bidimensionales. Está bueno. Y es más, hasta Nick y Judy hacen terapia de pareja, lo cual fue como un poco extraño porque es algo así como un romance en donde no lo es en realidad, porque es una amistad. Están en una amistad profunda como compañeros y la verdad es que me alegro que esto haya pasado. Ellos siempre fueron amigos y nunca hubo ningún interés romántico. Ambos funcionan muy pero muy bien como equipo porque se complementan. Y al final, bueno, al final me ganó. De hecho, a pesar de haber ido con la guardia en alto, al final sí pude disfrutar de esta película. Me gustó bastante. Y me gusta este cambio de dirección que está tomando Disney. Obviamente no creo que todo el cambio sea de la noche a la mañana,
y que ahora de repente, mágicamente, no vamos a tener más contenido basura. Por supuesto que no estoy diciendo esto, pero creo que sería muy bueno que siguieran por este camino que están tomando ahora. Finalmente estamos empezando a ver un cambio positivo desde la salida de Jennifer Lee, que era, mejor dicho, la presidenta de Walt Disney Animation. De nuevo, la primera mitad de la película no es tan buena, pero mejora mucho hacia la segunda mitad de la película y concluye gratamente. La primera mitad de la película es básicamente acción sin parar, nunca se detiene, simplemente sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y no es hasta que se detienen y dejan respirar un poco la historia y dejan respirar la acción que obtenemos todos esos momentos entre medio en donde podés sumergirte en este mundo y eso es realmente agradable. No necesitas ir a 100 chistes por minuto. Y en términos de historia está bastante bien. No es woke y podrías argumentar que si miras esta película políticamente, podrías hacer el caso para ambos lados en términos de o podrías verlo así o podrías verlo de esta manera. No es una alegoría a la inmigración ilegal, que es un tema candente en Estados Unidos en este momento, no, para nada. Y sí, para los papás preocupados, esta es una película segura para los niños, que creo que ese es el punto importante de este video, de esta reseña. De hecho, ahora que recuerdo, hay un momento en la película en donde uno de los personajes podría legítimamente morir, y los niños que estaban en la sala cuando yo fui a verla, que estaban al borde de sus asientos diciendo no, 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 por favor, que no. Estaban rogando que el proyectil se desviara o que fuera en otra dirección distinta a la que tomó. Y en lo personal me sorprendió bastante porque no había visto a niños tan involucrados en una película en un cine hacía mucho, pero mucho tiempo. Ni siquiera con Minecraft, y esta fue una película en donde sí, los niños se emocionaron, pero no se involucraron tanto sentimentalmente como pasó con esta película. Creo que mi conclusión acá es que es un buen comienzo para Jared Bush, que es el nuevo presidente de Walt Disney Animation. Él eligió algo bastante fácil para hacer, que es una secuela de una película popular, con básicamente personajes fáciles de manejar y con historias fáciles de hacer, y lo hizo bien, no se le complicó. Y siendo honesta con ustedes, estoy entusiasmada por ver cuál es la próxima película. Ojo, no todas las de Disney, evidentemente, porque Hopper se empieza a verse como un desastre en este momento. Pero Zootopia 2 es una secuela bastante, pero bastante entretenida. No es tan buena como la primera y no se siente tan fresca porque, como dije inicialmente, es mucho de lo que ya vimos en la primera, es bastante parecida y por momentos se siente como un déjà vu constante, pero no es una mala historia. Hasta, bueno, tiene ese momento de giro narrativo que tuvo la primera película al final y trae de vuelta personajes de la primera película que creo que algunos sí van a disfrutar. Ahora, extrañé la construcción del mundo que hizo la primera. La primera película de Zootopia lo hizo bastante, pero bastante bien. Y no solamente la disfruté, sino que también me sorprendí con ella. Y con esta, no tanto. Es más sobre la historia de Zootopia, sobre cómo comenzó todo. Todo gira alrededor sobre quién posee esta patente. Así que es una historia simple, es una historia lo suficientemente simple como para que los niños puedan seguirla. Y está bien para los adultos. Y de nuevo, no hay nada realmente woke en la película. Yo diría que es más sentido común. La primera usa un lado del espectro político para enfrentar a personas diferentes entre sí. De eso se trataba la primera película de Zootopia. Y esta no hace eso necesariamente. Simplemente hay un prejuicio contra la serpiente, pero no mucho más que eso. Así que para cerrar, la película está bien. Me gustó, fue divertida, es una historia simple, amena. Y los niños que estaban en la sala parecieron disfrutarla bastante. Y bueno, los adultos que estaban también la disfrutaron bastante. Si la tuviera que puntuar, le daría un 7. No porque sea una mala historia, sino porque es más de lo mismo, más de lo que vimos es lo mismo que vimos en la primera película. Así que pierde el efecto sorpresa totalmente. Pero a los nenes les va a encantar. Y como padres, bueno, no hay nada de qué preocuparse. De cualquier manera, yo lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.